Bienvenidos a un jueves más de podcast. Ustedes ya saben que tenemos una cita todos los lunes y todos los jueves, y el día de hoy no es la excepción. Tenemos que volver a hablar de la 4T porque pues son cuestiones de la vida política del país. Ahorita vamos a ver que están haciendo unas reformas estructurales muy parecidas a lo que hizo Enrique Peña Nieto, pero en sentido contrario. Entonces yo les denomino las deformas estructurales. Te saludo, Pati. ¿Qué tal, Fer? Ya sabes, este tipo de reformas que reforman las reformas. Parece trabalenguas, pero en ese sentido va. Y en esta ocasión nos toca hablar precisamente de la reforma en materia laboral. Vamos a platicar de esa reforma que se acaba de aprobar hace unas escasas horas y que precisamente se reforma el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Pero ¿qué te parece si antes de comenzar vamos a unos comerciales? Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y ¡listo! Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso, ya hay que entrar en concreto al tema. Con esta reforma, el salario mínimo siempre estará por encima de la inflación. Ahorita vamos a platicar de cosas a favor, de cosas en contra de este tipo de determinaciones. Sin embargo, tenemos que diferenciar dos cosas. Una, el hecho de que desde que comenzó la administración en el 2018 hemos visto aumentos totalmente absurdos e inclusive ilógicos a los salarios mínimos, que de a 15, de a 20, de a 30 pesos, pasamos de 90 y tantos pesos en el salario mínimo antes del 2018, ahorita en 2021 más de 160, 165 pesos, estamos hablando de un aumento de más del 50%, y esto obviamente no es bueno. A lo mejor es que la gente que no... Es que cómo decirlo sin que suene mal, ¿no, Pati? La gente que no tiene educación, claro, pues se va con la finta de que ahora va a ganar más y que el presidente está haciendo, y el presidente y los legisladores de Morena están haciendo cosas, digamos, por el pueblo, se están preocupando por ellos, pero realmente no es así. Es precisamente con fines, pues no sé si electorales, pero todo apunta a que sí, ¿no? Al hecho de este populismo desmedido, y ahorita vamos a platicar por qué. Te pregunto, Pati, ¿cuáles son las complicaciones de que de un día a otro el salario mínimo de 90 a 160 pesos? Es que de verdad, yo creo que lo vamos a poder analizar desde una perspectiva de la teoría básica microeconómica. Y antes de que se empiecen a paniquear, esto es algo que todos entendemos, cualquier persona podría entender si ha tenido acceso a la educación media superior. Y obviamente no es otra cosa que la teoría de la oferta y la demanda, ¿no? Que en este caso, en el caso concreto de la materia laboral y el aumento salarial, el incrementar los salarios para las empresas representa un costo en la producción. Por tanto, deberían aumentar también el costo del producto final o servicio que ellos ofertan, ¿no? Además, esto no termina ahí. Cuando se les aumenta el salario, se les aumentan las prestaciones que tiene que dar el mismo patrón, lo único que va a suceder es que para preservar, para mantener seguro su capital y su misma inversión, lo único que va a hacer el patrón, por lo que va a optar es por recortar justamente esa nómina, y entonces tendremos despidos.
Y obviamente esto no termina tampoco ahí. Si esto fuera poco, también recordemos que incrementar tan desmedidamente el salario genera en las personas la necesidad, el deseo más bien, de querer pertenecer, de querer encontrar un trabajo formal. Entonces tenemos a miles de personas más buscando un trabajo formal, más las personas que han sido desempleadas precisamente de una fuente formal. Y eso genera pues devaluación de la fuerza de trabajo, ¿no? Porque ahora hay el doble que están dispuestos a ocupar el puesto que antes tenías y pues bueno, ahora te puedes dar el lujo de bajarles el salario porque pues bueno, si no quiere él, querrán otros 50, ¿no? Así es, este es el principal problema. También recordemos que ese tipo de reformas y tan solo lo que planteaba Andrés Manuel cuando incrementaba desmedidamente el salario era justamente que los gobiernos anteriores se habían solamente preocupado por hacer en materia laboral a México un país atractivo. Por tanto, los salarios eran bajos para que los inversionistas vinieran a México. Entonces realmente no se preocupaban por las familias. Sin embargo, realizar este tipo de conductas lo único que va a generar, además de todas las reformas y todos esos argumentos que ha dado Andrés Manuel López Obrador, ha sido generar justamente incertidumbre en los extranjeros, para que no inviertan en México porque ya no existe certeza jurídica. Y si a eso le agregamos este incremento salarial, pues no, México queda de verdad en un estado bastante complicado para que pueda existir mayor inversión en México y mayor generación de empleos. Me encanta cómo estás hablando de este tema. Mira, yo creo que también tenemos que advertirle a la gente de realmente lo que sucede en la vida común, en la vida real. O sea, porque una cosa, y lo hemos dicho siempre, ¿no? O sea, nosotros como abogados sabemos, y todos los abogados saben, bueno, quiero creer que no sean tan estúpidos como para creer que realmente lo que existe en la ley es lo que se aplica y lo que vivimos y lo que, o sea, que con el hecho de que, claro, por ejemplo, de que se aumente la pena de, yo qué sé, de un feminicidio, con eso la gente lo va a dejar de realizar, ¿no? O sea, es estúpido, no es cierto. Y en el caso de lo que estamos hablando sobre el aumento al salario mínimo, lo que pasa o la razón principal o las razones principales por las que el gobierno de la Cuarta Transformación lo hace son dos muy importantes y que quiero que les quede claro, que les entre en la cabeza y que jamás se les salga de ella. La primera, obviamente el populismo, ¿no? Claro. Ya lo dijimos, lamentablemente el índice de educación en México está asquerosamente abajo, ¿no? El mexicano promedio tiene la secundaria y quizás no más, un año de prepa y ya. O sea, realmente es muy fácil manipularlos y hacerles creer que realmente con que se aumente en 50 pesos el salario mínimo les va a ir mejor, ¿no? Y obviamente ganan popularidad y ganan votos, ¿no? Son con fines electorales y políticos. Esa es la primera razón. Y la segunda es mayor recaudación de impuestos, porque todos sabemos que las empresas no te pagan el salario mínimo. O sea, a ti como trabajador, si tú vas como obrero, si vas como secretaria o lo que sea, no te van a decir, es salarios mínimos, ¿no? Y ahora que ya aumentó el salario mínimo, pues bueno, te vamos a tener que aumentar el porcentaje que aumentó, valga la redundancia, a esos 3 salarios mínimos. No, eso no pasa. Tú tienes un salario fijo que a lo mejor es de 6,000 pesos al mes, de 8,000, no lo sabemos. Pero ante el SAT y la forma en la que están dados de alta, muchas veces las empresas, por no pagar impuestos, hay que decirlo, no te registran con con el salario que tú estás percibiendo. No le dicen al SAT que estás ganando, por ejemplo, 8,000 pesos. Le están diciendo al SAT que estás ganando el salario mínimo. Eso perfectamente lo sabe el SAT, eso perfectamente lo sabe el gobierno, y por eso incrementan el salario mínimo para que a fuerza tú tengas que aumentar esos 50 pesos más como mínimo a cada trabajador, y con eso pagar más impuestos, pagar más ISR. Eso es lo que realmente está pasando detrás de aumentar 50, 60 pesos el salario mínimo. Una, mayor recaudación de impuestos, y dos, pues mayor aceptación del pueblo sabio, ¿no? Que de sabio no tiene nada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero decir en este podcast y que se queden con esa idea. Me parece bastante interesante lo que mencionas. ¿Recuerdas que precisamente cuando Andrés Manuel iniciaba la campaña decía que jamás habría más incrementos a los impuestos? Bueno, pues ahí tienen, no son incrementos directos, pero sí de manera bastante sutil e indirectos. Entonces yo creo que este es el principal. Yo creo que ese es el principal motivo por el que muchos empresarios están en contra del modelo que plantea Andrés Manuel López Obrador como modelo de gobierno, ¿no? Y además existen varias cosas. Ahorita solamente estamos planteando los incrementos que Andrés Manuel hizo porque se le ocurrió, porque decidió que los mexicanos ganaban muy poco. Y también tenemos lo que menciona esta reforma, ¿no? Siempre existirá
que el salario mínimo se encuentre por encima de la inflación. Y hasta aquí podría parecernos pues un tanto bueno. Me parece que si solamente se realizara este tipo de reforma tal y como está planteada en la Ley Federal de Trabajo, pudiera no ser tan malo. Sin embargo, si hoy nos despertamos con un aumento de 100 pesos y mañana nos despertamos con un aumento de 200 pesos, por consecuencia, si el salario mínimo siempre va a estar por encima de la inflación, ojo, aquí ya dijimos que el aumento de salarios podría incrementar también la inflación en México, en el país. Entonces, continuamente tendríamos que aumentar el salario y por tanto sería un círculo vicioso y un cuento de nunca acabar. Pregúntenle a Venezuela, ¿no? Pero bueno, ahorita ya vamos a empezar a analizar esta aprobación de la reforma al artículo 90 de la Ley de Trabajo. Bueno, lo que hablamos anterior de aumentar 50 pesos, 60 pesos es una cosa, y de lo que vamos a empezar a hablar a partir de este momento va a ser otra completamente. Esta reforma plantea que el salario mínimo siempre esté por encima de la inflación. Yo creo y quiero pensar que todos entendemos qué es la inflación, y si no te lo explicamos así rápido para que todo el mundo pueda entrar en contexto y sepa de lo que estamos hablando. La inflación se calcula sobre bienes, digamos, de primera necesidad, ¿no? Nunca han escuchado eso de que aumentó la canasta básica y ese tipo de cosas. Bueno, cada año hay organismos que se encargan de medir esta alza de precios en los productos, ¿no? Se hace un promedio y al final de cuentas obtienes un porcentaje. Estábamos viendo que en los últimos 10 años la inflación en México era de entre 1,5 y 2,5%. Más o menos era lo normal. Cada año te costaba 2,5% más adquirir lo que adquirías el año pasado, ¿no? Esa es la inflación. En este 2021 tuvimos una inflación de arriba del 4%, si no mal recuerdo 4,6%, si no mal recuerdo, pero sí estoy seguro que es arriba del 4%. Entonces, esta reforma de que el salario mínimo esté siempre por encima de la inflación no se me hace descarada, se me hace buena porque podríamos proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Es decir, en un caso hipotético en el que el salario mínimo esté en 100 pesos, si este año hubo una inflación del 4,6%, entonces con que tú le aumentes un 0.1% o un 0.10% a esa inflación, pues ya con eso combates el hecho de que cada vez al trabajador le alcance menos su dinero, ¿no? Entonces pasaría a ganar de 100 pesos a 104,70 centavos, ¿no? Entonces, pues ni lo perjudicas porque no, digamos, no se queda sin este aumento del 4,5, 4,6%, pero pues tampoco lo beneficias tanto porque vimos que aumentar el salario mínimo de golpe pues genera inflación, ¿no? Entonces podríamos decir que es bueno. Así es, pero bueno, ya también repetimos. México, el México que tenemos planteado en nuestra legislación es un país hermoso, lleno de paz y tranquilidad y felicidad. Y también lleno de prerrogativas para la clase obrera o para la clase proletariada o no sé cómo le quieran denominar ahora que ya no somos neoliberales. Progreso, no. Los progresos. ¿No? Sin embargo, también el México que vivimos nosotros, el México del día a día, está lejos de llegar a ser lo que está planteado en la legislación. Entonces eso sería lo único, pues en contra, lo único triste de esta reforma, además de lo que ya comentamos, el estar haciendo incrementos desmedidos y por el simple antojo. Un día nos vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta que tenemos una inflación del 400% como le sucedió a Venezuela, y yo creo que eso es algo que nadie quiere. Y luego al gobierno se le va a ocurrir imprimir más dinero, ¿no? Porque si van a ser pendejos, van a ser pendejos bueno, bien. Que no te quede duda. Pero bueno. Que no te quede duda. Y todos esos que se quejan de que, es que en los gobiernos neoliberales anteriores se devaluaba la mano de obra para que los empresarios y los neoliberales vinieran a invertir y las ganancias fueran solamente y exclusivamente para ellos. Te recuerdo, amigo, que México es uno de los países con políticas más enfocadas a la clase social que cualquier otro de América Latina, inclusive me atrevo a decir del mundo. Hay que recordar, si tú eres chairo, pues obviamente no recuerdas esto porque no lo sabes, y por eso, porque no lo sabes, opinas de la manera en la que opinas. Pero, para que lo sepas, en 1917 se promulga la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo de Venustiano Carranza, y es una de las primeras constituciones, o bueno, más bien es una constitución bastante, digamos, novedosa y progresiva
para sus tiempos. Estamos hablando de 1917. Una de las cosas más sobresalientes de la Constitución mexicana en ese entonces era precisamente los derechos sociales. Artículo 3, derecho a la educación. Artículo 4, derecho a la salud universal. Artículo 27, todo lo relacionado a los ejidos. Se crea el derecho agrario, que precisamente se da por la revolución. Artículo 28, prohibición de los monopolios. Artículo 35, el derecho a votar y ser votado, por Dios, independientemente de que seas lo que seas, un campesino o doctor en Harvard, pero siempre y cuando seas mexicano puedes acceder a un cargo de representación popular. México es bastante paternalista, el Estado mexicano es bastante paternalista. Ahí tienes la educación gratuita. Por ejemplo, yo me hice abogado gracias a la educación gratuita. Y no digo que esté mal. A lo que voy es que no se me hace correcto que la gente diga que el único interés que tiene México es precisamente enriquecer a una pequeña cúpula de poderosos, etc. No, es cierto que todos pagamos impuestos y que precisamente otra política totalmente, digamos, enfocada a la clase social, es el hecho de que entre más ganes, más aumentan los impuestos, para que quien gane más, aporte más y con el dinero de los que tienen más, se beneficien, entre comillas, a los que tienen menos. Si tú estudiaste en una universidad, en una escuela, en la universidad, en una escuela pública, créeme que difícilmente lo hubieras podido hacer en otro país. Se cuentan con los dedos de las manos los lugares en el mundo donde la universidad es gratuita y sobre todo es de calidad. Sí, recordemos que la educación es uno de los servicios más caros que podríamos pensar tal vez en países como Estados Unidos, que es un país de primer mundo. La educación superior, la educación universitaria es bastante cara. Por eso es que cuando este señor que todos odian, Porfirio Díaz, implementa la construcción de la UNAM como una escuela pública, es un gran acontecimiento y por eso es que muchos piensan o han dicho, están de acuerdo en la postura de que Porfirio Díaz fue uno de los mejores presidentes para México, a pesar de todo lo que se vivió en su época y a pesar también de la gran desigualdad que existía socialmente, ¿no? Pero bueno, bien comentas, existen en México muchas prerrogativas que benefician a la clase obrera, a la clase trabajadora. Tan es así que, por ejemplo, en materia laboral se pueden enderezar las demandas, ¿no? Así se llama esa figura, que puedes corregir, puedes enmendar, subsanar ciertos errores. También tenemos la figura de la suplencia de la queja, que la autoridad tiene la obligación de que si algo se te olvidó como abogado o como coyote, parte no dentro, como coyote, dice, sí, tienes razón, no son abogados. Si algo se te olvidó como el coyote que eres, entonces tienen la obligación de enmendarla, ¿no? De conceder esas prerrogativas para el trabajador a fin de proteger sus derechos. Y también principio de que ningún juez puede ser juez y parte se va a la mierda. O sea, eso es lo que quiero que se den cuenta. Exacto. Lo mismo cuando sucede ese principio de quien afirma está obligado a comprobar. En materia laboral, si el trabajador, él es quien presenta la demanda, entonces la carga de la prueba la tendrá el patrón. Así funciona nuestro sistema. Y el interés superior del menor. Ajá, y también es así que en México nació la figura del amparo contra los abusos de autoridad, porque se entiende que eres una persona que está en considerable estado de indefensión. Me encanta todo lo que estamos metiendo, de verdad. Esta es información muy buena y pues no sé, compartan el contenido, porque yo creo que lo que estamos diciendo en estos últimos 10 minutos es información sumamente valiosa. Hay que recordar que precisamente como lo acabas de decir, el juicio de amparo, bueno, todavía México, es que miren, hubo un problemota enorme. Yucatán se separó de México y cuando Yucatán era un estado independiente, Rejón no es que invente, ¿no? Pero sí propone en la Constitución de Yucatán esta figura del amparo, ¿no? Entonces, obviamente, años después, Yucatán se vuelve a anexar a México y pues bueno, México ya como nación, como país, como federación, pues se jacta en el hecho de que es el primer país en crear este tipo de figuras para combatir los actos de autoridad. Es decir, con esto se le resta el poder a la autoridad de decidir, de hacer y de deshacer a su antojo. Y tú como particular tienes el hecho de obligar a una autoridad, inclusive al mismo presidente de la República, a que respete las garantías constitucionales y los derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Carta Magna, quiera o no. Así es, que hermoso es esta bella figura del amparo, que no es un recurso. Sí, claro, no es un recurso, es un juicio, es el juicio de amparo.
Así es que no me vengan a decir, por favor, no me vengan a decir que en México se privilegia solamente una cúpula. No sean idiotas. Gracias. Así es, y lo mismo quienes hemos nacido, quienes somos hijos de la universidad pública y quienes hemos estudiado toda nuestra vida justamente en escuelas públicas, hemos sido beneficiados de lo que comentas, ¿no? De ese tipo de políticas que buscan justamente mayor recaudación para invertirlo en educación. Si bien México no es uno de los países que haya invertido más en educación o en salud, es un tema que sí se ha favorecido y que sí ha tenido buenos puntos para permitir un desarrollo y un crecimiento también tanto económico como político como social y cultural. Cultural, el acceso a la cultura universal. Por ejemplo, ustedes no lo saben, pero los museos, que son por parte de la federación, tienen prohibido cobrar los domingos, y tú vas con tu credencial de lector y te dejan pasar absolutamente gratis, porque el acceso a la cultura también es un derecho que todos tenemos. No importa si no tienes un quinto, puedes entrar a Bellas Artes enseñando tu credencial de lector, acreditando que eres mexicano. Qué bella nación tenemos, francamente. Yo estoy feliz de vivir en México. No le echen a perder, más bien no dejemos que un pequeño círculo de incompetentes la echen a perder, por favor. Eso es a lo que nosotros vamos. No es que estemos totalmente en contra del movimiento. Ya dijimos que, por ejemplo, esta reforma pues puede ser buena. O sea, no estamos diciendo que todo lo que hagan sea malo, pero simplemente yo creo que no están capacitados. Y es que se ve en el tipo de personas que están sentadas en los curules, que no tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo, y que siguen a ciegas, porque es lo que él pide, una lealtad ciega a todas sus políticas que quién sabe de dónde las saca. Todas sus ideas dictatoriales que quién sabe de dónde las saca. No sé en dónde o a quién le pide consejos para hacer semejantes barbaridades. Yo creo que es deber de todos tratar de preservar lo que con tanto sacrificio se ha logrado obtener. Hace 50, hace 100 años era imposible que alguien como, por ejemplo, pues como cualquiera de nosotros estudiara una universidad, porque eran muy caras, por ejemplo. O a lo mejor te pregunto, Pati, ¿tú te hubieras podido pagar la universidad en el TEC de Monterrey? No, para nada. Yo tampoco. Y estaría yo, pues no sé, en el comercio informal, porque pues si no hubiera educación pública, pues no sé qué hubiera sido de mí. O sea, yo soy lo que soy gracias a la universidad pública. Así es, y también gracias a la escuela pública en general, ¿no? Sí, la Porque primaria. lo mismo sucedería tal vez si no pudiéramos haber tenido acceso a la primaria o a la secundaria, ¿no? Entonces, nuestra vida se vería reducida al comercio informal. Y no es que el comercio informal esté mal o que... O a la delincuencia. Exacto, no es que el comercio informal esté mal, sino que genera mayor riesgo de pertenecer justamente a estas grandes olas de delincuencia, perdón. Entonces, bueno, ya para ir cerrando este podcast, pues les quiero decir que aprovechen cada oportunidad que el Estado mexicano les brinda para prepararse. Por ejemplo, hay muchos diplomados que de la Conducef, que inclusive de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, becas, o sea, todo este tipo de cosas, o sea, por ejemplo, becas con un buen propósito, ¿no? Que te condonen el pago de, por ejemplo, de la misma universidad, ¿no? Que aunque te cueste 150 pesos el cuatrimestre, quizás de verdad hay gente que ni eso puede pagar. Claro. Y el Estado dice, bueno, órale, si tienes arriba de 9,5, vales la pena y vamos a apostar por tu educación. O sea, aprovechen cada oportunidad, porque al final de cuentas para eso son los impuestos. O sea, para eso realmente deberían ser los impuestos. Para eso, para la infraestructura, para el reforzamiento de las policías, para que podamos vivir en un estado tranquilo. Para eso es lo que se paga. Bueno, obviamente se ve manchado por los desvíos, por las estafas y todo ese tipo de cuestiones que hace la gente que precisamente está en esferas de poder, pero que es gente como tú y como yo, ¿no? Yo conozco también mucha gente que era nuestro compañero y que ahorita está ejerciendo un cargo de representación popular o está en administración pública de sus municipios, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros como pueblo, no, es que no sé cómo decirle, ¿no? Malas costumbres, pues obviamente eso se va a reflejar en el gobierno, ¿no? Eso es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Con esto me gustaría cerrar este podcast. No sé tú si tengas alguna observación. Me ha gustado mucho la forma en la que lo cierras y yo creo que ya lo único que resta es justamente recordarles que ya tenemos nueva página de Facebook. Nos pueden encontrar como política_mente. Les dejo, ya saben, como siempre, el link en la descripción. Mi nombre es Fernando Cortés y me pueden encontrar en Twitter como @CortésFernando_ Cortés con S, todo junto, @CortésFernando_. Yo soy Patricia Montalvo y me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Nos escuchamos el lunes ¿con quién toca? ¿Con quién dijimos? Pues ya terminamos de hablar de estos sexenios tan controversiales, pero me gustaría que empezáramos a platicar sobre los movimientos sociales, principalmente los estudiantiles.
¿Qué te parece? Vale, entonces nos escuchamos el lunes con la matanza de Tlatelolco. Se va a poner bueno, ¿no? Vamos a tocar un punto, yo voy a tocar un punto de vista que nadie ha dicho y que me gustaría decir, porque todo hoy en día es políticamente correcto y mataron a los estudiantes, pero no saben todo el desmadre que hubo detrás de ello. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Adiós. Oye, hoy no dije la silla del águila. Bueno, también vamos a estar platicando de Gustavo Díaz Ordaz, que es precisamente quien estaba sentado en la silla del águila por aquellos entonces. Nos vemos.